En esta ocasión hablaremos un poco sobre el cáncer de pulmón. En los pulmones se pueden originar tumores y en ellos también pueden asentarse tumores provenientes de otros órganos. A este último fenómeno se le llama metástasis y es cuando un tumor se disemina a otros lugares del cuerpo, principalmente por vía sanguínea. Cuando llega a suceder eso, muchas veces es necesario una atención de tercer nivel de atención, como sería en el Instituto Nacional de Cancerología o en los hospitales de alta especialidad. En México, la mayor incidencia y mortalidad están representadas por la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus y el cáncer. El cáncer de pulmón representa un reto importante para la salud pública planetaria, al ser reconocido como la primera causa de muerte por cáncer en México y en el mundo. Pero ¿cómo lo definimos? El término cáncer de pulmón se usa para los tumores que surgen del epitelio respiratorio, es decir, bronquios, bronquiolos y alveolos. Los mesoteliomas, los linfomas y los tumores del estroma, también llamados sarcomas, se consideran aparte del cáncer de pulmón. Aquí tenemos, por ejemplo, un mesotelioma, que es un tumor maligno, un mesotelioma maligno de la pleura, es decir, un tumor de la pleura, una capa de tejido que recubre a los pulmones. Y también se da por estar inhalando asbesto principalmente. Aún así, el cáncer de pulmón no es una enfermedad, sino un grupo de enfermedades. Los principales tipos de cáncer de pulmón agrupan un 88%. Entre ellos tenemos al carcinoma epidermoide, el carcinoma de células de avena o carcinoma microcítico o carcinoma de células pequeñas, el adenocarcinoma, incluyendo el broncoalveolar, el carcinoma de células grandes, también llamado carcinoma macrocítico o carcinoma anaplásico de células grandes, es el mismo. Aquí tenemos un ejemplo de un adenocarcinoma de pulmón. En la imagen con fondo verde vamos a tener un tumor solitario, mientras que del lado derecho vamos a tener un adenocarcinoma extendido a todo el pulmón. Aquí tenemos un ejemplo de carcinoma microcítico. Como vemos, está invadiendo uno de los bronquios. El porcentaje restante de los tipos de cánceres de pulmón agrupa a los carcinomas indiferenciados, a los tumores carcinoides, tumores glandulares bronquiales, incluyendo carcinomas quístico-adenoides y tumores mucoepidermoides, además de otros tipos de cáncer de pulmón que son todavía más raros. Manifestaciones clínicas. El cáncer de pulmón origina signos y síntomas causados por el crecimiento local del tumor, invasión y obstrucción de estructuras adyacentes. Del 5 al 15% de los pacientes con cáncer pulmonar se identifican mientras están asintomáticos, usualmente por una radiografía rutinaria del tórax, aunque muchos pacientes presentan un signo o síntoma. El crecimiento central o endobronquial del tumor primario puede causar lo siguiente: tos con o sin esputo sanguinolento, sibilancias y estridor, o sea, silbidos en el pecho, disnea, fiebre, atelectasia pulmonar con desviación del mediastino, esto es, el colapso de los alveolos del pulmón afectado, con la desviación de la tráquea y del corazón hacia el lado afectado. Una hemorragia profusa sugiere invasión pulmonar de vasos sanguíneos subyacentes de gran calibre. ¿Dónde se vería esta hemorragia? En la tos. En la infección concomitante hay fiebre, dolor torácico y pérdida de peso. Síntomas tardíos: pérdida de peso, debilidad muscular,
y derrames pleurales, es decir, la presencia de líquido alrededor del pulmón en la cavidad pleural, es decir, en el espacio que hay en la telita que cubre al pulmón que se llama pleura. Muchos cánceres de pulmón están causados por carcinógenos y promotores tumorales ingeridos a través de fumar cigarros. La prevalencia del tabaquismo en los Estados Unidos es de 28% en varones y 25% en mujeres, ambos mayores de 18 años. Curiosamente, el 38% de los preparatorianos estadounidenses fuma, ¿verdad?, en sus últimos años de preparatoria. Aquí tenemos una gráfica que trata de representar el uso de productos de tabaco entre estudiantes del bachillerato al año 2018. Este estudio fue publicado en 2019, en febrero de 2019, y dice que incluye a los estudiantes tanto de secundaria como de preparatoria. Al incluir un rango mayor, los datos son un poquito diferentes. Aquí vemos, por ejemplo, que cualquier derivado del tabaco lo utilizan el 27.1% de la población de estudio. Los cigarros electrónicos o electrocigarros, 20.8%, los cigarros normales, 8.1%, los puros por un 7.6%, otras formas de tabaco sin fumar, como el tabaco para masticar, es de 5.9%, el narguilé en 4.1% y la pipa el 1.1% de la población encuestada. El riesgo relativo de desarrollar cáncer de pulmón aumenta más de 13 veces al fumar activamente y aumenta por encima de 1.5 veces por una exposición pasiva de largo plazo al humo del cigarro. La letalidad del cáncer de pulmonar se relaciona con la cantidad total de cigarrillos fumados, a veces expresado en cajetillas por año. El riesgo se incrementa de 60 a 70 veces para alguien que fume 2 cajetillas diarias por 20 años, en comparación con un límpido, un sujeto que es no fumador. Inversamente, el riesgo de desarrollar cáncer disminuye con el cese del tabaquismo, pero puede que nunca llegue al nivel de un límpido, o sea, de un no fumador. Las mujeres tienen un riesgo elevado mayor por la misma exposición que los varones, aproximadamente de 1.5 veces más de desarrollar cáncer. Por lo tanto, son más susceptibles a los carcinógenos del tabaco. Otras causas conocidas del cáncer de pulmón incluyen, por supuesto, la inhalación de humos y polvos en general, lo cual puede darse en entornos laborales como por ejemplo durante los trabajos de albañilería, o de arquitectura o de ingeniería civil. Es por eso que se necesitan tener ciertas precauciones. La contaminación del aire es otro de los factores conocidos de cáncer de pulmón. La exposición a compuestos orgánicos volátiles, ya sea como solventes, gasolina, tolueno, etc. Y por supuesto la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus ataca las células del sistema inmune, principalmente los linfocitos T, que se encargan de detectar y destruir células tumorales incipientes. Patogenia. La toxicidad del humo del tabaco es tan alta que no existe ninguna modalidad segura de tabaquismo. Los filtros, las diferentes variedades de cigarros, los cigarros light, los puros, las pipas de agua como el narguilé, etc., son prohibitivamente dañinas. Los dispositivos electrónicos para la administración de nicotina, además de promocionar la adicción, inducen la formación de tumores y estimulan su proliferación, por lo que también juegan un papel etiológico en el desarrollo del cáncer de pulmón. Aquí tenemos dos conjuntos de pares de pulmones humanos. Tenemos los pulmones límpidos, los pulmones de un sujeto que no fuma, comparados con los de un fumador. El color oscuro se debe a la acumulación de cenizas de carbón
que no se puede eliminar del cuerpo. Por lo anterior, las campañas para el control del tabaquismo deben considerar estos productos como su principal amenaza. Sobre todo estas campañas de control del tabaquismo deben empezarse desde la niñez, temprana edad, antes de que se asiente el hábito de fumar. Entonces volvemos al Instituto Nacional de Cancerología, donde afuera podemos ver alrededor cómo la gente espera por sus pacientes. Pero si uno se fija más adelante y camina un poco hacia la barda, podrá ver que luego se forman ciertos grupos de gente que está esperando, platicando o conversando. Y si uno ve con más detalle y se acerca más y más, puede notar algo extraño. Por ejemplo, que hay gente fumando afuera del Hospital de Cancerología, del Instituto Nacional de Cancerología. Y como dijimos, es la principal causa de cáncer, en este caso de cáncer de pulmón. Paradójico, ¿cierto? Por esa razón, que en algunos lados se tiene esta restricción de no fumar ni emitir vapores de tabaco, no solamente adentro del hospital, sino a cierta distancia de la entrada, ¿verdad? Seguimos con la patogenia. El cáncer de pulmón es un grupo de enfermedades mayoritariamente prevenibles, por lo que las medidas higiénicas juegan un papel importantísimo para disminuir la incidencia de esta entidad nosológica. Recordemos que la higiene es la rama de la medicina que se encarga de prevenir las enfermedades y conservar la salud. Pronóstico. ¿Qué pronóstico tiene esta enfermedad? Bueno, en promedio, este grupo de enfermedades, los pacientes con carcinoma broncógeno viven 8 meses sin tratamiento. El 10 al 35% de los tumores puede extirparse quirúrgicamente, pero la supervivencia global a los 5 años es menor al 10%. En pacientes con tumores bien circunscritos y de crecimiento lento, la tasa de supervivencia a 5 años tras la resección quirúrgica es del 25 al 40%. Es muy poco, en realidad, menos de la mitad sobrevive a los 5 años. Además, del 6 al 12% de los sobrevivientes pueden presentar otros cánceres pulmonares nuevamente, es decir, tumores reincidentes. Las metástasis pulmonares solitarias y en ocasiones múltiples han sido extirpadas después de la resección quirúrgica del tumor primario, pero la supervivencia a los 5 años es de aproximadamente el 10% de los pacientes. Sin embargo, vale la pena quitar esas metástasis por los síntomas oclusivos que ocasionan. Debido al pésimo pronóstico de los pacientes con carcinoma broncógeno, es menester hacer hincapié en su prevención. Debe evitarse el consumo de cigarros y reducir la exposición a sustancias potencialmente carcinógenas de la industria a niveles inferiores a los considerados peligrosos. Es decir, no hay que esperarse a llegar a los niveles que la normatividad considera peligrosos para sentirse que se está seguro. Para esto se han hecho varias campañas en todo el planeta, como esta que se hace por el Ministerio de Sanidad de España. Otra medida preventiva es alejarse de fumadores y otras fuentes de humos, así como evitar las avenidas muy transitadas al realizar ejercicio. Utilizar equipo de seguridad al trabajar con polvos o solventes, por ejemplo, cubrebocas industrial N95, utilizar máscaras con filtros o escafandra al manejar solventes volátiles. Evitar empezar a fumar o abandonar el hábito si ya se tiene, como hicieron precisamente los autores del trabajo de 1950. Luego pasa
que cuando uno va por afuera de la secundaria o de la preparatoria, ve uno así a los niños fumando, ¿verdad? Y el problema es que esto se debe inculcar desde temprana edad. En este estudio que se hizo de 2011 a 2018 y que se publicó en el año 2019, en febrero de 2019, se menciona el uso de los cigarrillos electrónicos, de los cuales pues hay una marca muy conocida, de donde se hace el análisis y se sabe perfectamente que un cartucho de estos aparatos equivale a fumarse en contenido de nicotina a 20 cigarros, o sea, un paquete de cigarros. ¿Eso es peligroso? Sí, muy peligroso. Fumar siempre es un peligro de muerte. Y en este caso, cuando se utilizan estos aparatos electrónicos, no es inocuo, también es peligroso. ¿Por qué? Es un veneno. ¿Qué hay en el aerosol de un electrocigarro? Bueno, el aerosol del electrocigarro que los usuarios inhalan y exhalan del aparato puede contener sustancias peligrosas y potencialmente dañinas. Por ejemplo, tenemos compuestos orgánicos volátiles, nicotina, partículas ultrafinas, químicos cancerígenos, metales pesados como el níquel, el estaño y el plomo, y saborizantes como el diacetil, un químico que está vinculado con enfermedades graves del pulmón. Es decir, estas atomizaciones realmente no es un vapor. Estas atomizaciones de sustancias pueden ser tóxicas, muy tóxicas, para el que los inhala indirectamente. Pasemos a las conclusiones. El cáncer de pulmón es un grupo de enfermedades muy agresivas, de rápida evolución y muy letales. Se conocen sus principales causas, que afortunadamente en su mayoría son causas prevenibles, dentro de lo que cabe. Dichas medidas incluyen, evidentemente, evitar la exposición prolongada o frecuente a sustancias cancerígenas inhalables, como el fumar o evitar los solventes orgánicos. Así que podemos resumir todo esto en un sencillo verso que dice así: si cáncer de pulmón no quieres, dejar de fumar debes. Bueno, ahora les dejamos la bibliografía de los artículos que se han consultado para poder hacer este pequeño episodio. Es muy útil que pueda consultar los estudios por su cuenta, así como bibliografía, ya sea libros de texto o libros de consulta, para complementar. Y con esto terminamos este pequeño comentario sobre el cáncer de pulmón. Y muchas gracias.